Buenos días y bienvenidos a otra sesión del curso HP 3D Printing, conviértete en el experto de tu industria. Hace algunos días tuvimos la primera sesión centrada en el sector de la iluminación, podéis encontrar ya el replay en nuestra web, pero el día de hoy nos centraremos en la industria de la maquinaria y los bienes de equipo. Como bien sabéis, este proyecto lo llevamos en conjunto con el equipo de HP 3D Printing para poderos acercar las tecnologías de fabricación aditiva a vuestro hogar u oficina y en esta ocasión, obviamente, centrada en vuestro sector. Dicho esto y esperando que ya tengáis vuestro café en mano, yo me presento, soy Lucía Contreras, responsable del mercado en castellano de 3D Natives y el día de hoy, en conjunto con Bruno Romero, ingeniero de aplicaciones de HP 3D Printing, os traemos el primer bloque formativo ligado a maquinarias y equipos llamado Transforma la fabricación de maquinaria y bienes de equipo con HP Multi-Jet Fusion. Dicho bloque formativo contará con 3 workshops. El día de hoy abordaremos obviamente el primero de ellos, que lleva por título Estado del arte de HP Multi-Jet Fusion en la fabricación de maquinaria y bienes de equipo. Y la dinámica es muy sencilla. A los que os estáis uniendo, en unos minutos contactaremos con el HP Lab de Barcelona. Vosotros imagino que ya lo sabéis. Y Bruno abordará algunas de las cuestiones más importantes ligadas a la maquinaria y la fabricación aditiva. Una de estas cuestiones será cómo funciona la impresión 3D dentro de la fabricación de maquinaria, qué tecnologías hay actualmente disponibles y qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarlas. Y finalmente haremos una comparativa entre la fabricación aditiva, las tecnologías aditivas y las tecnologías de manufactura tradicionales. Al terminar esta conexión con el Lab en Barcelona, Bruno volverá con nosotros para ayudaros a responder cualquier duda que tengáis, que podéis incluso irlas colocando dentro del apartado de Q&A que tenéis en vuestro Zoom y tendremos estas respuestas de parte de Bruno. Y finalmente, en lo que esperamos a que más gente se vaya uniendo a este primer workshop, yo, como cada sesión, os he guardado un dato interesante. En esta ocasión hemos cogido el estudio de Sculpteo, State of 3D Printing. Sculpteo es un servicio de fabricación aditiva profesional que desde hace más de 7 años realiza este estudio. En este caso han encuestado a más de 1.900 empresas, las cuales un 52% de ellas ha dicho que ya utilizan lo que son las piezas finales impresas en 3D y lo utilizan concretamente para funciones mecánicas, con lo cual esto ligado a lo que es la maquinaria y los bienes de equipo es sin duda muy interesante. Dicho esto, yo paso a Bruno y vuelvo con vosotros en unos minutos. Nos vemos ahora. Hola, muchas gracias como siempre por habernos invitado y ayudaros a organizar esta sesión de impresión 3D, especialmente este curso dedicado a fabricación aditiva con esta tecnología Multi-Jet Fusion. Como ya sabéis, o como ya habéis comentado además, estas sesiones están divididas en 4 bloques. Un primer bloque donde hemos hablado más específicamente del mundo de la iluminación o del sector de la iluminación. Ahora estamos en un segundo bloque que vamos a hablar específicamente sobre el sector industrial, específicamente para el mundo de la maquinaria y los bienes de equipo. Este bloque va a estar dividido en 3 partes. Ahora vamos a ver la primera parte de ellas. Y luego vamos a tener 2 sesiones adicionales en las próximas semanas en las que hablaremos más de industria de la fabricación de piezas, inyección de plástico mecanizado y cómo complementa la impresión 3D de este tipo de industrias, y también el sector más de la salud y la ortopedia. Como decía, vamos a hablar ahora mismo de lo que sería el sector industrial, y este primer bloque lo voy a focalizar en estos 20 minutos aproximadamente en cómo funciona la tecnología Multi-Jet Fusion, y voy a hablar un poquito sobre materiales, que es el tiempo más o menos que vamos a tener para cubrir. Y esta información la vamos a intentar complementar en las próximas sesiones, en los próximos días. Como hemos dicho, lo primero de todo sería intentar explicar ligeramente cómo funciona la tecnología Multi-Jet Fusion, que, como sabéis, es una tecnología de fabricación aditiva y es una tecnología específicamente pensada para fabricar piezas de plástico. ¿Qué tipo de plásticos podemos procesar con nuestra tecnología? Lo veremos en un segundo. Son básicamente termoplásticos semicristalinos y elastómeros termoplásticos. ¿Cómo funciona la tecnología? Dejadme que os lo explique ligeramente con estas diapositivas que estoy compartiendo ahora mismo, y luego lo veremos un poquito más en grande, precisamente en la sala de demostraciones que nos encontramos hoy en nuestras instalaciones de
digamos, de Barcelona. La tecnología funcionaría de la siguiente manera. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es fundir o fabricar piezas de plástico, como he dicho antes, termoplásticos semicristalinos, elastómeros termoplásticos, que vamos a aportar a una plataforma de impresión, a una superficie que llamamos nosotros plataforma de impresión, en forma de polvo. Este material lo vamos a fundir aplicando calor. Este calor lo vamos a aportar mediante unas lámparas de luz infrarroja que va a ser aplicada de forma uniforme sobre toda la superficie, como veis en esta diapositiva en pequeño en mi lateral. Este polvo, si digamos se va a calentar, pero no va a reaccionar lo suficientemente rápido como para fundirse de forma instantánea cuando yo le aplique precisamente este calor. ¿Qué hacemos con esta tecnología? Básicamente lo que vamos a hacer es, mediante unos cabezales de tinta, voy a disparar una serie de agentes activos sobre ese polvo, donde va a haber un agente que siempre voy a llamar agente de fusión, que básicamente es es agua con un elemento químico que es muy eficiente a la hora de absorber energía de la luz, que básicamente lo que va a hacer es captar esa energía de las lámparas de luz infrarroja, va a absorberla de forma muy rápida, mucha energía, y la va a transmitir al polvo allí donde ese agente haya sido aplicado, de tal forma que ese polvo va a subir de forma instantánea su temperatura y se va a fundir. Este proceso, lo veremos en un segundo con un vídeo, es un proceso muy rápido, es un proceso que sucede prácticamente cada 5 o 6 segundos. Voy a ser capaz de fabricar una superficie completa de polvo. Y es un proceso que va a ser iterativo, por eso se llama fabricación aditiva. Va a consistir en poner capa de polvo, de forma simultánea disparar agentes y aplicar calor para que se funda el polvo, poner otra capa de polvo y de forma, como decía hace un momento, otra vez de forma simultánea, disparar agentes y aplicar calor. Vamos a ver en este vídeo que veis ahora mismo en la pantalla. Se aplicaría una capa de polvo pues con un rodillo de una forma bastante uniforme sobre toda la superficie, y luego va a venir una especie de carro como las impresoras multifunción que va a disparar agentes, como comentó hace un momento, y con unas lámparas va a calentar esa superficie, y allí donde yo ya haya disparado esos agentes va a absorber esa energía y va a llevar el polvo al punto de fusión. Y con esto vamos a conseguir, como decía un momento, poder fundir prácticamente en cuestión de segundos toda una superficie de polvo. Esta tecnología la patentamos en HP, la presentamos al mercado hace aproximadamente 4 o 5 años, en 2016, y desde entonces pues lo que hemos hecho ha sido implementarla en varias plataformas de fabricación, en varias plataformas de máquinas, que son precisamente las que veis en esta diapositiva, y la que también vamos a explicar. Una de ellas que básicamente sería nuestra máquina tope de gama, la máquina más productiva, que sería la serie 5200, que como digo está pues justo a mis espaldas y que la aplicaremos en unos segundos. Y simplemente para continuar y antes de pasar a ver precisamente la máquina, hablar sobre materiales. Como comentaba, si habláramos de materiales plásticos, lo que sería la pirámide de distribución de plásticos, los que podemos procesar a día de hoy serían plásticos, termoplásticos semicristalinos y también termoplásticos, elastómeros termoplásticos. ¿Por qué estos materiales y no, por ejemplo, los materiales plásticos amorfos? Básicamente, no sé si se podrá ver en la diapositiva con la letra en pequeño, pero básicamente se daría por una razón. Como han comentado hace un momento, nuestro proceso de fabricación va a consistir en intentar calentar de forma súbita, de una forma muy rápida, pues un material en estado polvo. ¿Qué forma tenemos nosotros de poder controlar de forma muy precisa y muy rápida que ese polvo se pueda fundir tan rápido? Básicamente, por un lado, lo que vamos a necesitar es que el material tenga una temperatura de fusión definida, es decir, que siempre se funda a la misma temperatura, cosa que no sucede con los amorfos, materiales plásticos amorfos, porque tienen un rango por debajo del cual el material es sólido y por encima del cual el material sería fundido, pero en ese rango cómo se comporta el material es un poco indiferente. El material es
gomoso, viscoso, pero no es ni sólido ni tampoco es material fundido. Luego, eso ya nos delimita. Y segundo, queremos además que sea un material y además queremos que el material sea compatible con esos agentes que nosotros vamos a aportar, que son los que básicamente van a absorber la energía y la van a transmitir al polvo. Y si queremos que ese polvo, tal como le sea transmitida la energía a partir de los agentes, se funda rápido y se convierta en un material líquido que tenga, digamos, una viscosidad relativamente baja. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer es que cuando absorba esa energía, el polvo se vuelva líquido y rellene todos los poros o todos los huecos que van a existir entre grano de polvo y grano de polvo, de tal forma que podamos conseguir una capa completamente homogénea, completamente fundida, para conseguir las mejores propiedades mecánicas. Simplemente para que lo tengáis también en cuenta, ¿qué tipo de plásticos existen aparte de los amorfos cristalinos y los elastómeros? Bueno, también están los termostables o las resinas, básicamente termostables, que son materiales que tampoco podemos fabricar. ¿Por qué? Porque estos tipos de materiales no se funden. Estos materiales polimerizan, ¿vale? Lo que hacen, generan retículas tridimensionales en toda la superficie, pero no se pueden fundir. Entonces, este tipo de materiales tampoco serían procesables con esta tecnología. Por suerte, los materiales termoplásticos, como los que procesamos nosotros, son los materiales más adecuados habitualmente para aplicaciones industriales. Y de los materiales que tenemos a día de hoy, ¿cuáles son? Pues básicamente habrían una familia de poliamidas, un poco, digamos, exóticas dentro del mundo de las poliamidas, poliamida 12, poliamida 11, y también tenemos materiales tipo polipropileno, no, mejor dicho, material polipropileno. También tendríamos materiales elastoméricos de la familia de los uretanos y también de las poliamidas, TPUs y TPAs. En función de las necesidades que tengamos, vamos a poder seleccionar pues, con una tabla de decisión qué material va a ser el más adecuado. Si queremos propiedades mecánicas, pues quizá me va a interesar más conseguir un material poliamida como la poliamida 11 que tiene una resistencia mayor, o si queremos un alto impacto, pues también podría ser este material. Si quisiéramos alta rigidez, pues nos iríamos a la poliamida recargada con con esferas de vidrio. Si quisiéramos una economía mejor o un coste más bajo, pues nos iríamos a un polipropileno. Si quisiéramos alta precisión dimensional, pues nos iríamos a una poliamida tipo 12, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, simplemente contaros que en las próximas sesiones vamos a hablar específicamente sobre aplicaciones, pero que sepáis, para el sector industrial hay varias aplicaciones que creo que pueden ser interesantes. Maquinaria médica, arriba a la derecha, como tenéis en la diapositiva, útiles utillajes, os hablaremos de un caso de algún útil que aguanta alta temperatura, arriba a la izquierda, sector transporte, mundo de los cosméticos, packaging, hay varios casos que me gustaría entrar más en detalle sobre ellos. Y ya para terminar lo que es la exposición de diapositivas y hablar más específicamente de las máquinas, os dejo los datos tanto de mi compañero Enric Palau, Quique Palau, y también mis datos, que también pues 3D Natives os pasarán para que podáis hablar con nosotros en caso de que necesitéis más información. Dicho esto, me gustaría hablar más específicamente de las máquinas y cuál sería, digamos, el flujo de trabajo con estas máquinas. Lo que veis aquí a mis espaldas sería lo que llamaríamos la solución 5200, la impresora, digamos, tope de gama, la máquina más productiva que tenemos en nuestro portfolio, que, como veis aquí, pues sería una solución básicamente modular. Es una solución en la cual lo que hemos hecho ha sido separar las tres partes más importantes de la fabricación, del proceso de fabricación de las piezas, que sería la siguiente. Básicamente, lo que veis a mi derecha sería la máquina que produce piezas, la máquina de valor de la solución y la que mayor valor añadido aporta precisamente pues al usuario, que sería la impresora, la máquina que se dedica a fabricar piezas. Lo que veis a mi izquierda sería lo que nosotros llamamos estación de procesado, que sería la máquina que nos permite gestionar el material. Nos va a permitir coger material fresco, material que nunca ha pasado por ningún ciclo de impresión, por ningún ciclo térmico, y mezclármelo con polvo usado, polvo que sí ha pasado por al menos uno o varios ciclos de impresión o ciclos térmicos,
me lo mezcla y me lo prepara para que pueda imprimirlo en la impresora. Y para conectar ambas máquinas, lo que tenemos lo que llamamos la unidad móvil o carro. Básicamente, esta unidad móvil sería como un horno extraíble. Esta máquina contendría en la parte superior lo que sería la plataforma de impresión, que es lo que veis aquí, que hemos comentado antes, que es donde se va a depositar el polvo capa a capa, y la impresora lo que va a hacer es disparar estos agentes y con unas lámparas va a fundir el material. Y esta plataforma lo que va a hacer es esconderse en el interior precisamente del carro, de tal forma que cuando termine de imprimir lo que voy a tener aquí va a ser un volumen lleno de polvo y piezas que cuando termine de fabricar, de imprimir, puedo sacar este carro y apartarlo a la derecha para que haga su principal función, que es la de hacer el ciclo de enfriado. De tal forma que la impresora, que es la máquina más importante, la que me va a otorgar la posibilidad de fabricar piezas, va a quedar disponible para que yo pueda coger otra unidad como esta, otro horno extraíble, lo conecte y la impresora nunca pare de fabricar, ¿vale? Luego, ¿cómo funcionaría el proceso de trabajo? Básicamente, yo tendría como operario coger pues, una de estas máquinas, una unidad móvil, y yo lo que haría sería empujarla, arrastrarla, cogiéndola lo que sería precisamente de su manilla, y conectarla precisamente a la estación de procesado. En la estación de procesado hay una serie de mangueras que me van a permitir conectar, no sé si se percibe, digamos, en este depósito puede cargarlo de material, como he dicho antes, mezclando polvo fresco y polvo usado, y nosotros trabajamos con materiales que llamamos de alto grado de reusabilidad. Significa que solo necesitamos garantizar un pequeño porcentaje de material fresco para que las propiedades mecánicas, estéticas y dimensionales se conserven. Y una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es extraer otra vez esa unidad móvil y la voy a arrastrar hasta la impresora. Lo conectaría a la impresora, cerraría lo que sería la puerta superior y ya el proceso de fabricación podría empezar. Este proceso de fabricación, con esta máquina en concreto, resultaría de en torno a unas 12 horas aproximadamente, 11 horas y media, 12 horas. Un volumen completo independientemente del número de piezas que yo ponga en su interior, cuántas piezas yo haya anidado en su interior. Como os comentaba antes, hay un par de elementos que son muy importantes en la impresora. Uno sería los cabezales de tinta, que he comentado antes, que básicamente consistirían en disparar estos agentes activos que van a permitir pues, absorber o no absorber energía de la luz, y una serie de lámparas que van a aportar precisamente esa energía en forma de luz que va a permitir fundir el material. Para que os hagáis una idea, aquí os he presentado precisamente lo que sería un volumen de fabricación. Lo tenía aquí precisamente puesto sobre la plataforma de impresión. Como he comentado antes, cuando yo terminase de imprimir, básicamente todo este volumen estaría oculto en el interior de la unidad móvil y estaría completamente rodeado de polvo. Este volumen son unos 41 litros aproximadamente y esto es pues, una idea de lo que se puede llegar a fabricar en aproximadamente pues, en estas 11-12 horas. ¿Vale? Pues en un caso de plantillas podrían ser 150 plantillas ortopédicas básicamente en este plazo de tiempo. Y dicho esto, quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas y respuestas. Y simplemente comentaros que en los próximos días vamos a dar más sesiones donde vamos a ampliar esta información hablando un poco más de diseño y también de aplicaciones específicamente del mundo industrial. Y dicho esto, te paso a 3D Natives otra vez para seguir con la sesión. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias por esta explicación ligada a todo lo que son la tecnología, los materiales. Creo que, bueno, para todo lo que son materiales y bienes de equipo es muy interesante entender o tener en estas 3 sesiones lo que es primero el paso de la tecnología y sus posibilidades para luego ya hablar de lo que has comentado, casos más concretos de utilización. Bueno, ya estás por aquí. Y dicho esto, pasamos a las preguntas. La primera que me gustaría hacerte la ha hecho Ricard Torres, que pregunta sobre las piezas resultado de estas impresiones, ¿qué tolerancias a presión o temperaturas tienen?
Como bien comentaba hace unos minutos, al final, dentro de un par de días vamos a hablar de aplicaciones y hay unas bastante interesantes porque intentaré ver un poco más en detalle los límites a los que se pueden alcanzar. Por ejemplo, había una aplicación específicamente que mostraba una foto al final de las diapositivas en la que había una especie de molde una especie de molde, no, era un molde para hacer extrusión por soplado y ese molde lo he puesto ahí no porque sea una aplicación interesante para la impresión 3D, porque para hacer moldes es mejor hacerlo por mecanizado, pero para hacer un prototipo de molde puede valer. Lo que quiero decir, lo he puesto ahí básicamente porque aguanta condiciones extremas, tanto de presión como de temperatura. Para hacer un soplado de plástico dentro de, dentro de este molde hecho de plástico, estábamos aguantando unas condiciones de más de 120, 130 grados aproximadamente para un polímero que de por sí ya aguanta solo 180, 200 grados, el plástico con el que trabajamos, ya más presiones, el hecho de tener que soplar, digamos, material dentro del propio molde. Luego, esto sería una respuesta. Y la segunda sería, de por sí, digamos, podemos hacer piezas que sean estancas. Una de las aplicaciones más habituales suelen hacer conductos con esta tecnología, con geometrías complejas. Y las presiones que pueden aguantar si es una presión digamos, estática o prolongada prolongada en el tiempo, viene a ser unos 20 megapascales, 20 megapascales, 20 bares, perdona, a 25 bares, de forma, digamos, continuada para espesores de 2000 metros de pared de capa más o menos, y que se ha ido comprobando en el sector automoción, por ejemplo. Y para presiones puntuales, alta presión hasta, digamos, reventar la tubería, pues podríamos hablar de hasta 100 bares, se ha llegado a probar incluso algo más. Y por temperatura, pues más o menos yo diría que una poliamida 12 podría estar en un trabajo continuo a 70 grados, 80 grados, quizás algunos picos a 90, pero más allá tampoco diría que fuera el mejor material, ¿vale? Vale, genial. Ligado a lo que son las propiedades, que bueno, ya has comentado lo que es presión y todo esto, ¿podrías darnos más detalle de las propiedades isotrópicas de las piezas terminadas? Sí, como bien sabéis, al final el producir piezas que sean isotrópicas no está al alcance prácticamente de ningún tipo de tecnología, ni impresión 3D ni convencional, no suele ser lo habitual, salvo que fabriquemos un ladrillo muy grande y luego lo mecanicemos y nos quedemos con el centro. Nosotros tenemos la ventaja, particularmente con nuestra tecnología, podemos conseguir propiedades que son bastante isótropas, como digo, no lo son al 100%, pero las propiedades normalmente básicas, estáticas, lo suelen ser, porque tenemos esta capacidad de poder imprimir de una forma muy rápida lo que sería una capa. En el plano XY, pues las propiedades serían prácticamente iguales en los dos ejes, pero luego cuando imprimimos en distintas capas, las vamos superponiendo, digamos, la gran capacidad que tenemos de entregar energía y de fundir el plástico nos permite no solo fundir la capa con la que estamos trabajando, sino varias que están por debajo y nos va a permitir, digamos, esa fluidez del plástico que explicaba antes, que las cadenas de polímero se entrelacen, no voy a decir que polimericen, pero que se entrelacen o se enrollen unas con otras en distintas capas. Esto va a permitir que las propiedades mecánicas, si no son, como digo, isotrópicas, van a ser bastante parecidas en los tres ejes, en el eje Z con el plano XY. Vale, genial. Tengo una pregunta, bueno, creo que lo has mencionado brevemente cuando estabas con las máquinas, el tema de la reutilización del polvo. Silvina nos pregunta, ¿cuántas veces se puede reutilizar el polvo? O sea, todos los cálculos que nosotros hacemos, o digamos la ficha técnica que nosotros entregamos de propiedades mecánicas de los materiales, se consideran para muchos ciclos de evolución. Luego, si nosotros decimos que nuestra poliamida 12 tiene una resistencia de unos 50 megapascales aproximadamente, esto se ha realizado con muchos ciclos de envejecimiento y, digamos, reciclado, reusado o mezclado con polvo fresco, ¿vale? Siempre trabajando con los valores recomendados nuestros,
que, por ejemplo, para la poliamida C sería un 80% del volumen usado, un 20% del volumen sea material fresco, que nunca ha pasado por ningún ciclo térmico. Como digo, nosotros vamos haciendo las mediciones al ciclo 1, en el ciclo 2, en el ciclo 10, en el ciclo 12 y vemos que la tendencia de las propiedades mecánicas se mantienen a partir de ese ciclo. Luego, realmente, al final, lo que intentamos es decir es que se puede reusar, no voy a decir infinitas veces, pero las suficientes como para que el material, al final que he metido, se termine usando, ¿vale? Porque en algún momento, a partir del séptimo, octavo ciclo, obviamente el polvo que yo metí la primera vez ya se habrá usado. Genial. Ligado un poco a la utilización de la máquina, nos pregunta Mauricio, ¿qué duración o rendimiento tiene el cartucho de tinta que se utiliza? Al final los cartuchos de tinta, vale, si te refieres a los agentes Sí, a los agentes, sí, a los agentes que estamos utilizando para poder fundir el material. Básicamente los cartuchos de tinta que nosotros usamos vienen a ser de unos 5 litros de capacidad, sí, 5 litros, y básicamente depende del material y de la máquina, pues gasta un poco más, un poco menos, pero normalmente suelen durar, decir, quizás 5 o 6 semanas perfectamente de uso intensivo. ¿Vale? Son 5 litros, igual utilizamos 100 mililitros cada vez, luego son bastantes veces. Genial. Bueno, voy a pasar un poco al tema, voy a volver a las piezas. Y en este caso tengo que, al trabajar con una técnica basada en polvos, como de la que hemos comentado hoy, ¿qué podrías comentarnos sobre la porosidad de una pieza final? ¿Y qué afecta esto a la función de una pieza? Esto es una buena pregunta. Al final, como comentaba antes, nosotros aportamos polvo a una plataforma y vamos a intentar fundirlo. Y queremos que esa fusión sea muy rápida y que el plástico sea muy líquido para que pueda rellenar todos los huecos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para las propiedades finales. Tanto para conseguir buenas propiedades en el plano XY como también lo sean en el eje de la Z. ¿Vale? Y si hubieran muchos poros o estos fueran muy evidentes, las propiedades mecánicas serían muy malas y las piezas no podrían ser utilizables. Luego, el nivel de porosidad es realmente, no voy a decir nulo, pero es realmente muy bajo, hay un grado de continuidad muy alto en lo que sería el polímero y muchas veces en el pasado medimos que prácticamente la densidad de un material, que sería pues la forma que podríamos medir el grado de porosidad, podría estar muy por encima del 99%, ¿vale? 99,5 aproximadamente de densidad. Genial, aquí hay una pregunta muy interesante. Nos pregunta Asier que cómo funcionaría el cambio de material. ¿Qué proceso hay que seguir para limpiar la máquina y reutilizarla y hacer este cambio para otro proyecto, otra pieza? Muy interesante. Al final los procesos están mayormente automatizados. La máquina estación de procesado, que es la máquina que nos permite gestionar el material, tiene procesos que nos permite hacer limpieza o purgado, depende de lo que queramos hacer, y nos va a permitir, digamos, escupir o verter el material que estaría contenido dentro de sus conductos en unos bidones exteriores que nos permitiría precisamente reemplazar el material con el que estemos trabajando por otro diferente en esa máquina. Este proceso pues depende, como he dicho antes, de lo que sea la limpieza o el purgado, ¿vale? Que son dos conceptos que utilizamos dependiendo de qué material vamos a querer cambiar. Pueden llevar entre un par de horas a 5 horas. Es un proceso que lleva este tiempo. Y solo en el proceso de purgado, cuando queremos cambiar materiales muy diferentes, una poliamida a un TPU, y no queremos que haya ningún tipo de contaminación cruzada, el operario va a tener que sacar un filtro que está accesible y limpiarlo manualmente, ¿vale? Este sería el proceso digamos, más complejo manual que podría haber del cambio de material. En función de las necesidades, esto pues, lo podemos hacer de forma frecuente o periódica, pero si empezamos a ver que gastar 2 o 5 horas de trabajo de máquina y un operario limpiar filtros no nos interesa, pues, como es una solución modular, puedo tener estaciones dedicadas expresamente a distintos materiales para evitarnos precisamente este proceso manual.
Y luego la impresora, como no toca material, solo hay un rodillo que tocaría material, el proceso de mantenimiento es muy rápido. En 15 minutos se limpiaría la zona de trabajo de la impresora y ya nos evitaría precisamente que hubiera ningún tipo de contaminación. Genial. Claro, aquí se une un poco a una pregunta que, bueno, Jesús nos ha hecho, que va sobre la misma línea. Un poco, bueno, nos has contado todo el proceso de limpieza, pero a la hora de utilizar la máquina, ¿hay alguna precaución que tú recomiendes para cambiar de materiales? ¿O simplemente con lo que la máquina ya cuenta y está, bueno, evitar lo que has dicho, la contaminación cruzada de los polvos y hacerlo de forma manual sería suficiente? ¿O hay algo que tú crees que se deba tomar en cuenta antes? Correcto, la verdad es que es muy buena pregunta. Al final lo que queremos evitar es que haya contaminación cruzada, que no haya ninguna partícula de polvo que no corresponda con el material que estamos trabajando, que nos pueda suponer pues, un problema en propiedades mecánicas. Digamos, todo este proceso ya lo tenemos analizado, tenemos en nuestro centro de Barcelona, tenemos más de 100 máquinas trabajando y hacemos este proceso de forma continuada y ya conocemos, ¿no?, cuáles serían las limitaciones y sabemos que hay un porcentaje de partículas por millón que es admisible y otro que no. Con los procesos que tenemos ya definidos, ya nos ahorraríamos este problema. Tener la máquina que gestiona material, la estación de procesado y hacer el proceso de limpieza o purgado, que nosotros ya decimos que es recomendable para cada uno de los materiales, ya nos evitaríamos este problema de contaminación cruzada. Y en la impresora pues hay pues, una serie de pautas de mantenimiento y de limpieza que también recomendamos, que algunas llevan 15 minutos, otras llevan 30 minutos, estas pautas, y haciendo esto ya nos eliminaríamos precisamente este tipo de riesgos. Genial. Bueno, a ver, yo daré paso a una última pregunta porque hemos empezado un par de minutillos tarde, así que voy a pasar a la pregunta de Javier Fabrat, que nos pregunta qué tratamiento se le puede dar a las piezas para evitar la porosidad que mencionamos anteriormente. Supongo que en este caso la porosidad se referirá a la superficial. Al final, si nuestras piezas, entiendo que, bueno, supongo que será eso, la rugosidad, más que la porosidad, creo yo. Al final, si las piezas salen rugosas, mucho más de lo que pueda ser pues, la inyección, por supuesto, pues el proceso desinteresado de polvo va a ser así. Podemos hacer tanto pulidos mecánicos como pulidos químicos que nos permitan precisamente eliminar esa rugosidad superficial para conseguir un acabado pues quizás mejor, ¿no? Acabados pulidos mecánicos pueden haber desde granallados, básicamente un chorreado con partículas un poco más abrasivas, como pueden ser metales, o cerámicos que nos permitan pues desbastar la superficie para que nos quede más liso. O podemos irnos a, digamos, situar las piezas dentro de tolvas de vibrado con abrasivos que por rozamiento nos mejoren precisamente la capacidad, digamos, la rugosidad. Y también podríamos estar hablando de pulidos químicos donde puedo meter las piezas en un reactor donde un vapor abrasivo lo que va a hacer va a ser depositarse sobre las superficies y me va precisamente a eliminar la rugosidad. Genial, bueno, a ver, yo creo que ha sido todo muy interesante, nos han quedado bastantes preguntas pendientes que le compartiremos a Bruno. Aún así, bueno, ya lo sabéis, tenemos una cita el miércoles y el viernes para continuar con todo el tema de maquinaria y bienes de equipo. Bruno, nos veremos el miércoles nuevamente. Gracias, como siempre, por compartir contigo toda esta información, todo este conocimiento sobre lo que es la tecnología HP Multi-Jet Fusion. Muchas gracias a vosotras, como siempre, por Nada. invitarnos y compartirlo también. Gracias. Genial, nos vemos el miércoles a todos y que tengáis buen día. Hasta luego.